del video. Y bueno, pues vamos adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la sesión de Excepit correspondiente al mes de octubre de 2025. Le voy a ceder la palabra a la química Berta Ballesteros, que es nuestra vicepresidente de Innovación, Calidad y Capacitación, para que nos haga favor de presentar a el ponente del día de hoy. Y muchas gracias, químico José Antonio Duarte, por acompañarnos el día de hoy. Adelante, Berta, por favor, y comenzamos. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos por conectarse, por estar aquí atentos para esta capacitación. Les damos la bienvenida desde el Comité de Capacitación y Evaluación de Pruebas de Innovación Diagnóstica, CEPIT, de COMED. Y bueno, pues tenemos hoy el gusto de contar con la participación del químico farmacobiólogo José Antonio Duarte García. Él es gerente senior de asuntos médicos para América Latina de la empresa BD. Es químico farmacobiólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en bioética por la misma universidad, auditor líder ISO 9001-2015 y es diplomado también en evaluación de la función renal por la Universidad Autónoma de Puebla, doctor en ciencias médicas, en bioética por la Facultad de Medicina de la UNAM y estará participando hoy con este tema, armonización del manejo de las muestras biológicas, un abordaje desde la bioética. De nuevo, muchas gracias, químico, doctor en ciencias. Agradecemos su participación en este momento, en esta ponencia aquí de CEPIC. Adelante, químico, gracias. Muchas gracias, Química Berta. Gracias también a Guillermo Maínez, que hemos tenido la oportunidad de coincidir en algunos congresos, y gracias al doctor Eduardo Aguirre Langle, que también ha sido siempre uno de los grandes difusores de buenas prácticas y de todo este tipo de abordajes distintos que hoy tenemos en el medicina de laboratorio. Em, Quiero comenzar entonces platicando un poco de este tema. La verdad es que cuando veo que ustedes me invitan y que les interesa platicar de este tema, uno toma este tipo de actividades como actividades de alta motivación. La verdad es que sé que este grupo de COMED es un grupo de líderes de diferentes cadenas y marcas de laboratorios que han hecho la gran diferencia en este país y que han influido incluso hacia otros países sobre lo que se hace hoy en medicina de laboratorio. Entonces, platicar con ustedes sobre bioética para mí es trascendental. Diría yo que es de verdad mi actividad estrella de este año, poder haber llegado a ustedes y de la manera en la que llegamos, porque por ahí alguien me escuchó en una entrevista de radio. A veces uno no se imagina el alcance que pueden tener este tipo de entrevistas. Y hoy quiero platicar justo un poco de la bioética en medicina de laboratorio. Este es un tema realmente joven en el mundo de la medicina de laboratorio. De por sí la bioética ya es una disciplina joven. Parte de la investigación que yo he desarrollado la he hecho basándome en algunos de los libros, textos y cursos incluso de este gran filósofo y médico español que es Diego Gracia. Em, Justo Diego Gracia plantea que la bioética no es un conjunto de prohibiciones. Eso es algo bien importante, es algo que quiero dejar claro desde el inicio. La bioética no es normativa, no nos dice qué sí hacer y qué no hacer. Es más bien una invitación justo a la reflexión constante para estos términos o temas que están alrededor de las cuestiones de la vida, como son las ciencias médicas y el laboratorio. Una pregunta clave para esta charla, quisiera dejarla en el aire y si alguien la quiere comentar estar o abrir micrófonos adelante. ¿Por qué creen que sea importante hablar de bioética en nuestras áreas, en ciencias médicas, en ciencias de la salud? ¿Tendrá todavía sentido? ¿Tendrá más sentido que nunca? ¿Qué opinan? ¿Será importante eso? Hablar de bioética. Yo creo que sí, porque estamos tratando con seres humanos y el ser humano merece todo nuestro respeto. Y aunque recibimos muestras y muestras y muestras, cada tubo pertenece a un paciente que está con la esperanza de que con un resultado de laboratorio y una buena clínica mejoren sus condiciones de vida. Por supuesto que debemos de hablar de bioética en sistemas de salud. Gracias, Química Gaby. Un gusto saludarla. Qué gusto verla por aquí. Y sí, totalmente. Es algo sumamente importante, es algo que tenemos que hacer
todo el tiempo, ¿no? Deberíamos de incluso hacerlo de manera constante porque es parte de lo que hacemos todos los días. La bioética está en cada pensamiento, decisión, en estrategias, incluso en la misma publicidad o comunicación por estar en las ciencias médicas, hay temas bioéticos. ¿Para qué sirve la bioética? Quiero rápido hacer esas preguntas para alinearnos al tiempo, pero son preguntas que nos hacen ponernos en contexto de esta disciplina, ¿no? Por ejemplo, saber si es éticamente extender la vida humana tanto como sea posible. Este es un tema frecuentemente discutido, ¿no? No sé qué opinan ustedes sobre esta pregunta o sobre esta, por ejemplo, ¿debería permitirse la eutanasia a gente que padece enfermedades incurables en fase terminal? Creo que todos hemos estado cerca de un paciente que padece una enfermedad sumamente desgastante para él, para la familia. Hoy en México hay iniciativas sobre temas de eutanasia, pero todavía no es legal. Colombia tiene legalizado este procedimiento, por ejemplo. ¿Será un momento histórico en nuestro país de que sea la eutanasia un proceso legal y permitible? ¿O qué pasa con aquellas personas que ya no quieren seguir viviendo, deciden, aunque no tengan ninguna enfermedad crónica incurable, deciden terminar con su existencia? ¿Sería viable o bioéticamente aceptable que ellos decidieran sobre terminar con su vida? ¿O qué opinan de esos avances que hay, ¿no? En genética y en el diseño de los hijos? La posibilidad de que alguien de nosotros pueda elegir tener un hijo, pero quitar esas características que no queremos de nuestro hijo, ¿no? Es decir, pues que no sea hipertenso, porque probablemente lo va a heredar de nosotros, o que no tenga algún tipo de problema de salud mental o de sobrepeso, etcétera. ¿Podríamos o sería ético manipular esto y tener esta diferencia? O esta que creo que está muy hoy en nuestro día a día, ¿no? Hoy cada vez hay más propuestas de cuidar más a los animales, a ciertas especies, de no comer carne animal incluso. Y todavía pareciera que seguimos discutiendo sobre si los animalitos en general tienen o no derechos, tienen o no sentimientos, si perciben igual que nosotros el contexto en el que viven, si son animales que entienden las emociones de los demás. Y bueno, hay muchísima investigación sobre esto. Entonces, la bioética está en todos estos puntos y podríamos seguir platicando muchos otros temas en donde tocan justamente esta disciplina. Pero antes de avanzar allá, quiero platicarles cómo nace la bioética de manera muy breve. Tal vez algunos ya lo hayan escuchado, leído. Es interesante porque nace a partir de un bioquímico, de un químico que se le ocurre, él hace investigación en Estados Unidos alrededor de los tratamientos para oncología, en oncología, y él escribe dos grandes textos que hacen esta aparición de la bioética en la historia de la humanidad. Uno que se llama Bioética, la ciencia de la supervivencia, y un gran libro que se llama Bioética, un puente hacia el futuro. Él lo que hace es pensar cómo es que las ciencias que siguen avanzando y avanzando y desarrollando nuevos tratamientos, metodologías, tecnología, etcétera, cómo es que se están apartando cada vez más de las humanidades y tenemos un riesgo, ¿no? Que entonces existan bombas que puedan acabar con la población, existan eh, armas biológicas que puedan extinguir especies, existen fármacos que solo están atendiendo a ciertos pacientes y a otros no llegan a esos pacientes. ¿Qué hacer para que estas disciplinas de la ciencia y la tecnología no se separen, no se sigan separando de las humanidades? Y él propone justamente en este libro del Puente hacia el Futuro unir, ¿no? Unir a las ciencias y la tecnología a las humanidades, para que entonces todas las ciencias humanas, la psicología, la filosofía, la antropología, pues digamos, anclen a la tecnología y así ayuden a que estas disciplinas recuerden que están hechas para salvaguardar la vida, no para acabar con ella o para ponerla en riesgo. Otro gran investigador de Colombia, el doctor Nelson Molina, habla de esta bioética como un acto interdisciplinario, ¿no? Entre ciencias biomédicas y las humanidades, justo para poder ayudarnos a mantener este tipo de vida en el planeta. ¿Cuáles son algunos puntos clave de la bioética hoy en día? Les decía, es una disciplina joven, nace hace más o menos 50 años, no más de ese tiempo. Y esta disciplina aún tiene poca difusión, ¿no? De hecho,
Creo que la mayoría de los que estamos aquí todavía nos tocó estudiar nuestras carreras en ciencias médicas o en medicina o ciencias, sin una materia que se llama bioética, ¿no? Existían por ahí de repente filosofía de la ciencia o alguna otra disciplina, administración de laboratorios, humanidades en el laboratorio, pero no había como tal la bioética, que es algo totalmente nuevo. Les decía, no es normativa, no nos va a dar normas la bioética, nos va a enseñar cómo hacer procedimientos, nos puede ayudar a pensar y discutir ciertos puntos que sean problemas bioéticos, pero no nos van a dar una norma a cual seguir y a la cual apegarnos. Todavía tiene pocos adeptos, hay poca gente haciendo investigación en bioética y medicina de laboratorio, hay mucha gente haciendo investigación en bioética y eutanasia, en bioética y defensas hacia los animales, etcétera, pero en nuestra área de las ciencias de la salud y medicina de laboratorio todavía es escaso esto que se está desarrollando y bueno, su objetivo clave, digamos, es invitar justamente a la reflexión y a la prudencia, que bueno, es algo complicado, ¿no? No es sencillo dentro de nuestro día a día tener a veces este tiempo para reflexionar sobre los problemas de la bioética. Eh, ¿Cuáles son algunos de los hechos que dispararon la aparición de la bioética? Son varios, solo traigo uno aquí en particular para platicar de él, que es justo este experimento de Tuskegee, que es un experimento muy conocido. Este experimento se desarrolla por ahí de los años 30 en esta población del sur de Estados Unidos, Tuskegee, en donde una gran farmacéutica decide hacer experimentos con un fármaco nuevo para tratar la sífilis en una población afroamericana. El gran problema aquí es que la población no sabe que está siendo parte de un experimento. Esta compañía farmacéutica realiza aplicaciones de diferentes dosis, diferentes grupos, selecciona edades, pacientes de ciertas características, criterios de exclusión e de inclusión, aplica diferentes dosis de medicamento, algunos los evalúa por la parte hepática, otros por la parte renal, elige un grupo control en donde no se le da ningún tratamiento y pues imagínense el impacto que tiene esto en una población afroamericana en donde sucede este seguimiento por años y al final se obtiene mucha información benéfica para la empresa que desarrolla este fármaco, pero obviamente sin ningún cuidado hacia la población sobre la cual es realizado este experimento. Entonces, después de muchos años, en el 97, el presidente Bill Clinton, que es recordado por otras cosas más que por esto, sale a público y pide una disculpa a esta población, ¿no? Desafortunadamente, esto ya es muy tarde, hay muchos pacientes que han padecido y muerto a partir de este experimento. Y bueno, finalmente, este tipo de hechos suceden en diferentes lugares del mundo. Sabemos que hay casos similares en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en donde hace apenas 10, 15 años se realizan otros experimentos y sucede algo similar. Entonces, la bioética aquí toma un cauce sumamente importante para poder desarrollar ciertos abordajes que cuiden a los pacientes, que cuiden la vida en general alrededor de la investigación de las ciencias médicas. Si viéramos de manera muy resumida la evolución de la bioética, podríamos verla así como en esta línea de tiempo. Sabemos que las humanidades tienen su aparición en la etapa antigua, en los griegos, en Hipócrates, en Aristóteles, en Platón, etcétera. Ellos ya hablan de la importancia de cuidar al otro, de cuidar al que enferma. Esto sigue evolucionando a través del tiempo, la Edad Media, etcétera. En la Segunda Guerra Mundial, que ustedes saben bien que hay un exceso de experimentos que sin duda han ayudado al desarrollo de la tecnología médica, pero que también abusaron justamente de este poder tecnológico sobre los campos de concentración y la gente que estaba ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial se publican el Código de Nuremberg, que es un manual para poder hacer investigación de manera ética. Pasa el tiempo, les hablaba ya de Van Rensselaer Potter en el 70. Después, Estados Unidos sigue experimentando, muchos países siguen experimentando, y desarrolla otro documento importante que es el informe Belmont. Y en la actualidad existen diferentes líneas de investigación de bioética, pero una de las más importantes en el tema de investigación médica y de ciencias de laboratorio sería el que se desarrolla por los teólogos norteamericanos, Bucham y Childress, que son estos principios de bioética médica que existen hoy varias ediciones, la última es la octava edición, y a partir de esos principios de bioética médica
de este texto podemos hablar de 4 principios básicos de bioética médica que hoy quisiera que los tengan en mente para que se puedan llevar esta información a su día a día, que son estos 4 principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Imaginemos que nuestro día a día en el laboratorio clínico tendría que estar cubriendo estos 4 principios mínimamente con respecto a nuestros pacientes. Beneficencia, obviamente, que el paciente siempre tenga un beneficio antes que algo que lo perjudique, ¿sí? De procedimientos de toma de muestra, algún tipo de información de parámetros críticos o resultados críticos hacia el paciente o hacia el médico. La no maleficencia sería justamente evitar, en la medida de lo posible, hacerle un daño antes que un beneficio. Y la autonomía, que es uno de los puntos más importantes, justamente siempre incluir al paciente, ¿no? En las decisiones que se van a tomar con respecto a sus pruebas de laboratorio, al tipo de muestras, al procedimiento que se le va a hacer. Y bueno, finalmente la justicia, ¿no? Que tendríamos que ser capaces de poderle ofrecer ese servicio a la mayoría de la población posible en las medidas que lo podamos, que lo estemos desarrollando. La biótica, les decía, es una reflexión justo desde la humanidad o desde las humanidades que busca mantener entonces esta cuestión técnica y ética combinadas y sin que se separen de manera importante. En ciencias de laboratorio, sin duda, hay un gran reto todavía por desarrollar y algunos de los investigadores sugieren que deberíamos de plantearnos, ¿no? Esta bioética en el mundo de la medicina de laboratorio como un modelo transdisciplinario donde puedan participar diferentes áreas, ¿no? El área de calidad, la parte de científica o clínica, incluso la administrativa en esta discusión sobre cuáles deberían de ser los procedimientos éticos más adecuados para nuestros pacientes. Debe ser siempre una propuesta, un modelo integrador y dialógico en donde haya sesiones y se pueda dialogar o colaborar entre diferentes áreas para poder tomar decisiones. Y se sugiere también que de preferencia, ¿no? Sea desprofesionalizador y desjerarquizador. ¿Por qué? Porque en un comité de bioética no tendría que haber escalafones o rangos o organigrama en donde un director decida sobre los intereses de la mayoría de los que participan en este problema o discusión bioético. A nivel internacional, una de las grandes invitaciones a dialogar sobre estos temas de bioética es evidentemente la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Este año, el Día Mundial del Paciente, justamente estuvo enfocado también a dialogar sobre estos puntos, estos 4 pilares en cuanto a la atención a los pacientes pediátricos. Quise traerlo aquí a esta diapositiva porque me parece una intención muy noble y disruptiva incluso de la OMS y de la PAHO. Este año decidieron plantearse, ¿no? Éticamente, bioéticamente, hablar sobre justamente 4 pilares, que son que las causas de daño en los pequeñitos, en los pacientes pediátricos, habitualmente se conocen. Y aquí podemos pensar nosotros también desde el laboratorio, ¿no? La toma de muestra en pacientes pediátricos, sabemos que es un reto sumamente particular por el tipo de pacientes, características psicológicas, culturales, incluso de las patologías que los puedan acompañar. O sea, aquí hay un reto que tenemos también para poder pensar en la manera ética de abordar este tipo de pacientes en cuanto a toma de muestra, la atención más segura justamente depende de la seguridad de los sistemas de trabajo que tenemos alrededor de estos pacientes. La seguridad, recordemos, es lo primero siempre y en todos los entornos de salud. Aquí hay una característica súper importante de la bioética, que es la del cuidado, que vamos a platicar un poquito más adelante. Y finalmente, bueno, recordar este 4 pilar de esta propuesta de este año me parece súper noble, que es que los pacientes pediátricos no son adultos pequeños, ¿no? Son pequeñitos que requieren una atención diferente, individualizada. Y yo sé que muchos de ustedes, porque me ha tocado verlo en sus laboratorios, tienen ya este abordaje hacia el paciente pediátrico. He visto lugares maravillosos en donde tienen un área especial para el paciente pediátrico, que se atiende diferente, que el uniforme del químico es incluso diferente. Es decir, hay una preocupación por atender a este tipo de pacientes de manera distinta y esto también es una estrategia ética incluso. En nuestro país, quien se encarga de seguir estos problemas bioéticos es justamente la Comisión Nacional de Bioética, la Conbioética, que tiene apenas 33 años de fundada. Desafortunadamente,
pues es una comisión que aún tiene poca retroalimentación, ¿no? A veces uno hace investigación en hospitales públicos o instituciones públicas y los comités de bioética no están reportando o interactuando con bioética de manera adecuada, no hay un seguimiento adecuado de este tipo de proyectos de investigación. Sigue siendo un reto para la Conbioética generar este tipo de comisiones en todos los hospitales que hacen investigación, en todas las universidades, pero bueno, es una entidad que está ahí y que debería cada vez interactuar más con estas entidades de investigación. ¿Qué ha pasado con la bioética en cuanto a la tecnología? Todos ustedes están súper empapados de las nuevas tecnologías y el desarrollo de tecnologías en el mundo de la medicina de laboratorio. Sin embargo, esto también ha sido una disrupción en cuanto a la cercanía o a la humanización del procedimiento. Este es una tecnología que algunos de ustedes ya seguramente han visto en alguno de los congresos internacionales, que es esta robot, por decirlo de alguna manera, Vitestro, que toma muestras sanguíneas en los pacientes, ¿no? Y que entonces tiene un proceso automatizado en donde el paciente solo se sienta y el químico, el técnico ya introdujo sus datos y el robot realiza la ligadura del brazo del paciente, la elección de la zona que va a funcionar con un sistema de luz infrarroja, hace la asepsia y funciona al paciente. Dice uno de los grandes eticistas, Tomás Engelhardt, que tenemos en este momento el mayor grado de desarrollo tecnológico, ¿no? En la humanidad. Sin embargo, este grado también se puede estar alejando de esta parte humanizadora y creo que habría que tener ahí también cuidado en cuanto a si toda la automatización será siempre lo mejor o lo más humano. A mí me parece todavía frío, ¿no? Tener que ser atendido o abordado por un robot en lugar de por una persona que sea cálida, que se esfuerce por atendernos de manera adecuada en una toma de muestra de laboratorio. Ojalá que tarde en llegar este tipo de tecnologías a nuestra realidad. Em, por eso también creo que la medicina de laboratorio requiere de esta bioética, ¿no? Porque la bioética, desde el inicio de la historia de la humanidad, nos habla de que hay que cuidar justamente esta relación clínica y esta relación entre el paciente o el usuario, el beneficiario, que está siempre en el centro y nosotros como proveedores de servicios de salud, que debemos de cuidar que no se sienta esta amenaza, ¿no? De la salud hacia el paciente. Recordemos que el paciente que acude con nosotros, ¿no? A una toma de muestra, a un laboratorio, ya lleva una cierta carga psicológica, una cierta preocupación, incluso cuando va por un check-up general, hay ya una amenaza a su salud, ¿no? A su integridad. Y esta relación clínica tendría que mantenerse siempre al centro y ser cuidada justamente por todo lo que hacemos alrededor de ellos. La OMS sigue reportando, ¿no? Que 4 de cada 10 pacientes a nivel mundial tienen algún tipo de daño o son vulnerables justamente en los servicios de primera atención a nivel internacional. Y bueno, ¿por qué pensar ahora en las muestras biológicas, que es el término inicial de esta charla? Fíjense que cuando yo empecé esta investigación de las muestras biológicas y la ética, me costó mucho trabajo poderle transmitir esta idea o el objetivo de este proyecto de investigación a los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque ellos me decían que no le veían sentido pensar en que hay que cuidar las muestras biológicas si ya hay una estrategia mundial de cuidar a los pacientes. Creo que cuando uno no está justo inmerso en el proceso de la muestra, de las muestras en los laboratorios y está a lo mejor en una medicina mucho más lejana al paciente, tiene una cierta lógica pensar así. Entonces tuve que irme a fondo a la investigación y encontrar este tipo de investigación, de frases o de argumentos que permitieron a ellos ver por qué la muestra biológica y por qué no con esto estábamos dividiendo al paciente o arrancando un pedacito del paciente. Esta primera definición me parece clave para esto y fue una de las grandes aportes, que es justo que la muestra biológica, ¿no? Un tubo con sangre representa una totalidad orgánica de un ser humano. O sea, no es un poco de sangre, no es un tubo con sangre, sino es realmente esto que lo representa, que representa a un ser humano que está confiando en nosotros y que está entregando parte de sí mismo para que sea analizado y devuelto esto con datos que van a ayudar a su tratamiento, etcétera. Por eso esta definición continúa diciendo,
será importante, ¿no? Tener un cuidado especial en la identificación de estas muestras, en la recuperación de información y obviamente si es investigación sobre ellas, en cómo se manejará esta investigación y la información, además de la práctica clínica. Por eso es súper importante pensar en esto y también en el consentimiento informado, ¿no? En pensar que los pacientes tienen que estar justo de acuerdo e informados sobre el procedimiento que se va a realizar con ellos en algún punto en el proceso de la toma de muestras. Esta pregunta es compleja porque cualquiera de nosotros que estemos al frente de un laboratorio, podemos decir, no, no hay un descuido, ¿no? Tratamos siempre nosotros de hacer lo mejor posible, siempre de entregar el resultado más confiable. Eso es cierto y me consta porque conozco, tengo la fortuna de conocer a muchos de ustedes y el proceso de sus laboratorios lo he visto en algún momento tal vez y sé que hay un cuidado especial. Sin embargo, sabemos que la variabilidad en el proceso y el manejo de las muestras biológicas es alta porque cada paciente es diferente y cada flebotomista tiene un día distinto, una complejidad familiar, contextual diferente cada día. Entonces, garantizar o armonizar que todo suceda de la misma manera, de acuerdo a nuestros procedimientos, a los manuales de calidad, es siempre un reto. Por eso es que esta relación clínica, esta integración entre el paciente, este diálogo entre el paciente y el flebotomista, se vuelve una estrategia clave en el proceso de atención a los pacientes. Vulnerabilidad, que es un tema también súper profundo en la bioética. Ustedes saben que cada paciente que entra a una toma de muestra es un paciente vulnerable solamente por estar ahí y porque va a ser puncionado. Esto es un concepto también complejo a veces de explicar a otras áreas de la salud porque pareciera que el funcionar a un paciente fuera algo normal, o que no importa si a ese paciente se le puncionan varias veces en el día o se le punciona otra vez porque no se le encontró una vena al primer intento. En realidad estamos incrementando la vulnerabilidad cuando no hacemos un procedimiento adecuado sobre el paciente y el paciente lo comprende. Hace un tiempo hicimos un proyecto de investigación con la UNAM y con la Clínica Condesa en la Ciudad de México. Em, y, por ejemplo, el paciente con VIH que acude a la Clínica Condesa, él cree que es parte normal que lo multipuncionen. Imagínense esto. O sea, él cree que es normal porque sus venas son difíciles y él sabe o es consciente de que no importa si a veces le tienen que puncionar varias veces. Porque pues es parte de, porque él sabe que está enfermo y entonces es normal. Entonces, a este nivel de atención o de interacción con el paciente y la vulnerabilidad del paciente es donde deberíamos de llegar y de discutir o de dialogar en pro del paciente. Estas son algunas imágenes justamente para hablar de estos procesos de cuidado en cuanto a las tomas de muestras, ¿no? Que deberíamos de considerar siempre y que deberíamos de mantener sobre nuestras muestras de laboratorio. ¿Existe evidencia suficiente en el mundo? Sí, publicada, no desde un abordaje bioético, sí desde un abordaje de calidad en la fase preanalítica, publicaciones que hablan sobre cómo los descuidos control de la temperatura, del tiempo, del movimiento, vibración de las muestras puede impactar en ellas, como este caso de de unas muestras del laboratorio que es en un hospital en España, en donde son muestras de gasometría y se enviaron justamente a se toman en diferentes áreas del laboratorio y se envían y hay un impacto en el resultado. Este es otro estudio también hecho durante COVID, en donde también se observó cómo estas dinámicas diferentes de COVID hicieron que los resultados variaran justamente por una complejidad en el manejo de las muestras de laboratorio o este otro en un hospital de Turquía también, en donde se ven estas variabilidades incrementadas justamente enfocadas a garantizar la seguridad del paciente. Este es un artículo también interesante. Les digo, hay poca investigación de ética en la medicina de laboratorio y este es un artículo interesante. De hecho, la doctora Gronowski se presentó hace un año en ADLM hablando un poco de este tema y ella concluía, ¿no? Que una de las grandes pues, retos o áreas de oportunidad es que existe diferente forma o fuentes de educación en cuanto a la ética en nuestras carreras de ciencias de la salud. Creo que ahí tendríamos que colaborar, ¿no? De manera conjunta, una organización tan importante como ustedes, como COMED,
y las universidades o las instituciones que preparan a los próximos químicos o flebotomistas sobre cómo estandarizar esta educación con respecto al paciente. La doctora Gronowski dice que por lo menos tendría que haber en medicina de laboratorio estos puntos, ¿no? Con ciertos cuidados, ¿no? El consentimiento informado, qué se hace con el uso de las muestras biológicas sobrantes, ¿no? También informar al paciente o tener esta conciencia sobre cómo se desechan o qué se hace con ellas, la igualdad del acceso de las pruebas de laboratorio, todo lo que sucedió con el tema de las enfermedades infecciosas y también el almacenamiento de muestras, ¿no? Em, el consentimiento informado, recordemos, es un dato, una información súper importante. Los expertos dicen, el consentimiento no es solamente un documento, no es algo que se tenga que firmar, que se le informe al paciente y se acabó. En realidad es un proceso que inicia desde que recibimos al paciente y empezamos a dialogar con él, ¿no? Desde ahí ya hay una interacción humana entre dos personas, un profesional y un paciente, y tendría que haber esa información siempre en la medida de lo posible. Creo que el reto con los laboratorios privados como ustedes que tienen este cuidado súper atento hacia el paciente, creo que por ahí no tienen un gran reto con esto porque hay un diálogo, ¿no? Muy cercano, la identificación del paciente, el saludarlo con el nombre del flebotomista y el hacerle una experiencia agradable. Creo que ahí ustedes tienen un gran avance. El reto a veces es con las instituciones públicas, en donde por la cantidad de pacientes que se tienen que procesar en cuanto a la toma de muestra, a veces el consentimiento informado es un procedimiento que no está presente. Tendría que ser justamente información completa para el paciente que la pueda entender, que sepa cuál es el procedimiento que se le va a hacer. Cuando son pacientes pediátricos, incluir aquí obviamente a los padres o tutores para que puedan también estar en la parte de la información, el diálogo, tener en cuenta ciertas situaciones especiales en donde tendrá que explicárselo al paciente o a los padres de manera todavía más puntual cuando hay algún tipo de imposibilidad en cuanto al lenguaje o al idioma incluso, y obviamente mantener esta conversación como parte del proceso formal para todo el proceso. Este es un tema interesante, no sé si ustedes lo habían escuchado antes, que se llama asentimiento. No es tal cual el consentimiento informado, sino se llama asentimiento informado y este está enfocado solamente a los pacientes pediátricos. Este proceso lo desarrollamos para platicarlo con el Instituto Nacional de Pediatría, porque ellos estaban diseñando justo cómo debería de ser esta interacción entre el pequeñito, los papás y los flebotomistas. Y entonces el asentimiento informado implica tomar en cuenta al paciente pediátrico, también muy alineado con el proyecto de este año de la OMS, y al paciente, al niño, darle justamente la información también de manera paciente y adecuada para que él pueda entenderla y sea parte, sea integrado como parte del proceso. Aunque no hay normativa o ley que implique que esto deba de hacerse con los niños, esto es algo que permite también que los niños vayan desarrollando esta identidad con el proceso de la toma de muestra y puedan también tener una inclusión o sentirse incluidos e involucrados en el proceso. ¿Qué beneficios tiene esta interacción del asentimiento informado? Pues que el niño también vaya desarrollando ciertas aptitudes de responsabilidad y, como decíamos en los principios de bioética, la autonomía, ¿no? Que no sienta el niño que él no es considerado para este proceso, sino que está incluido, que está informado y que está tomándose una decisión con sus padres o tutores y los profesionales de la salud que están alrededor de él. Finalmente, esto, bueno, tendrá un impacto en la calidad de la atención de los pacientes y será también una manera de generar esa identidad con los pequeñitos para la toma de muestra en sus laboratorios. ¿Cuál es la documentación o qué debería de incluir esto? Pues evidentemente todo lo que incluya el tipo de conversación, características y desarrollo del procedimiento, riesgos y beneficios de esto que va a suceder. Y si es importante aterrizarlo en una Hola. cuestión legal, también incluirlo en este documento. Este es un ejemplo de un consentimiento informado de un hospital español, pero bueno, hay diferentes y diferentes manuales o tipos de procedimientos. Ahora, ¿por qué hablar de bioética y pensar en que a lo mejor no suceda en la vida real? Recordemos que hay pocos casos reportados, pero sí existen este tipo de casos. Este es un caso de evidencia real, justamente en un área en Estados Unidos, en donde
alguien recogió 5 millones de muestras residuales, muestras que se utilizaron, y después con estas 5 millones de muestras, que pues es un número muy tentador para hacer investigación, alguien decidió utilizar estas muestras para hacer un proyecto de investigación, analizarlas y después publicarlo, ¿no? Podría decirse que estas muestras se desidentifican y con eso ya es suficiente, sin embargo, pues no es así. Finalmente, cuando se tiene ya posibilidad de hacer secuenciación del genoma en este tipo de muestras, pues estamos hablando de personas y siempre tendría que haber, cuando se requiere investigación, hacer consentimientos informados para informar a nuestros pacientes de qué se haría con sus muestras. ¿Cuál debería ser el nivel de consentimiento informado y qué tan profundo debería de llegar? Bueno, digamos, cuando se hace investigación, pues tendrá que ser mucho más específico y más detallado. Cuando es un consentimiento informado, como en un laboratorio clínico, en donde solo se le informa al paciente qué procedimiento haremos, cuál es el fin de sus muestras y con qué objetivo, pues puede ser mucho más sencillo. Dependerá entonces qué tan detallado es este consentimiento de acuerdo a nuestra necesidad o a nuestro proceso de desarrollo de investigación o lo que se haga con estas muestras. Algunos elementos básicos para este tema de almacenamiento de investigación de muestras, pues sería justamente hablar de riesgos, de beneficios, que si el paciente participe y sea de manera voluntaria, cuál sería la relevancia clínica de esta investigación si se hace y si aplica, bueno, saber si estos especímenes después van a ser desidentificados y que ellos sepan que no habrá o no aparecerá su nombre en este proyecto de investigación y obviamente pues determinar cuál será el alcance de este proyecto si así se decide hacer. Entonces, a manera de irnos perfilando hacia una conclusión de esta charla, ¿cuáles serían entonces estos principios y cómo nos ayudarían Nada más es esa, yo creo. en cuanto a a este desarrollo del abordaje bioético de las muestras biológicas? El principio de beneficencia, que les ponía al principio como uno de los 4 pilares, sería justamente pensar, ¿no? Garantizar que nuestras intervenciones, perdón, beneficien siempre a nuestros pacientes. Por ejemplo, que en la toma de muestras podamos desarrollar técnicas o asegurar que minimice el dolor y el malestar hacia el paciente, ¿no? Ahí estaríamos cumpliendo justamente con este principio por poner solamente un ejemplo, ¿no? Con dispositivos menos invasivos, que tengan características para que disminuyan algunos problemas que suele suceder en la toma de muestra. Con el principio de no maleficencia, por ejemplo, que es el de evitar causar daño, pues justo pensar en algunos protocolos que prevengan, ¿no? Ciertas infecciones o complicaciones, no solo para el paciente, sino también para el profesional de la salud, y así asegurar que la calidad de estas muestras sea la adecuada. En el principio de autonomía definitivamente sería justo el poner siempre la decisión del paciente en el proceso. Aquí sería involucrarlo en la manera de lo posible, en lo más posible en el procedimiento, que sea clara la información que le damos al paciente, cuidar estas características, si es un paciente menor de edad o con características diferentes, también ser claros en este tipo de procedimientos. Y bueno, finalmente en el principio de justicia, que sería el cuarto de estos grandes pilares de la bioética, pues procurar tener este acceso igualitario en cuanto a recursos, tratamiento, tiempo de respuesta para nuestros pacientes y generar siempre resultados confiables que les permitan a los médicos tomar decisiones clave para el manejo de sus patologías o de su estado de salud. La bioética, dice Diego Gracia, en medicina de laboratorio, en general, no solo pediátrica, es justamente poder cumplir, ¿no? Con normas y regulaciones, pero también incluir siempre el mejor cuidado posible sobre nuestros pacientes, respetando siempre su dignidad y sus derechos. Creo que una estrategia, sin duda, desde la bioética sería mejorar esta calidad siempre, ¿no? De atención hacia nuestros pacientes y generar esta confianza basada en lo que hacemos en el día a día. Creo que ahí podemos hablar de que lo estamos haciendo y cada día lo estamos haciendo mucho mejor. Este es un tema que me gusta también trabajar y lo traje aquí a esta charla, el de la vulnerabilidad y la fragilidad, porque en la medida que yo avanzaba en el proyecto de investigación sobre las muestras y tenía que, digamos, justificar argumentalmente hacia los investigadores por qué la importancia de voltear a ver a las muestras biológicas, justo fue por estos dos factores o conceptos que se manejan en el mundo de las humanidades, que es la vulnerabilidad
y la fragilidad. Si ustedes piensan en sus pacientes, sabemos que cada uno de nuestros pacientes es vulnerable, ¿no? Cada uno de nosotros, porque justamente acude a un laboratorio para un procedimiento invasivo, en la mayoría de los casos, y sus muestras son parte de ellos que son frágiles, que tenemos que cuidar, que no podemos decir o descuidar o enviar una muestra a temperaturas cuales sean estas o que se transporte de cualquier manera, sino siempre va a que tener un cuidado sobre estos dos puntos, ¿no? Sobre la fragilidad y la vulnerabilidad en la relación clínica entre las muestras, el paciente y nosotros como profesionales de la salud. El cuidado, justamente el cuidado, es una de las estrategias desde la ética que creo que invita a que seamos mucho más conscientes de esto en cuanto a nuestros procesos. Victoria Camps, que es una filósofa española que está basada en la Universidad de Barcelona, dice que justamente cuidar es atender, ¿no? Al otro, pero también es preocuparse por qué necesita y cómo hacerlo. Es decir, acercarnos a nuestros procesos, observarlos, conocerlos, es justo preocuparse por cómo ofrecer un cuidado que ayude al proceso de la toma de muestra. Y ella todavía es mucho más contundente, dice, el cuidado es un valor que tendría que ser tan importante como la justicia. Así como no podríamos ser eh, apáticos o voltearnos hacia otro lado cuando vemos una injusticia, la misma actitud tendríamos que tener cuando vemos un descuido sobre nuestros procesos en cuanto a las muestras biológicas. ¿Cuáles serían entonces las conclusiones y propuestas de esta charla con la cual quisiera cerrar esta conversación con ustedes? eh, Justo insistir en este tema de la vulnerabilidad y asumir justo que la fragilidad que tienen nuestros procesos o que suceden en los procesos de toma de muestra, de transporte de muestras, tienen que ser observadas, tienen que ser cuantificadas, incluso calificadas para poder atender cómo vamos a abordar estos procesos desde esta perspectiva. Recordar que la vulnerabilidad, la fragilidad es algo que le pasa al otro y que normalmente tendremos que involucrarnos para entender cómo está sucediendo y cuáles son los riesgos o los retos que tenemos en ese sentido. Para ello, la propuesta sería justamente desarrollar este tipo de charla o de interacción en los grupos de trabajo de nuestras instituciones, en nuestros laboratorios, en base a la deliberación que podemos realizar sobre los problemas que sean los más pertinentes o los más urgentes. Y esta deliberación, dicen los bioeticistas, los humanistas y filósofos, pues es algo que solo puede realizar el ser humano, ¿no? Incluso Aristóteles decía, el hombre es el animal que tiene logos o que dialoga, que puede deliberar, platicar con el otro y que llega a acuerdos. Entonces, este diálogo, esta deliberación, que es la característica del ser humano, tendría que ser algo que esté siempre presente en este tipo de problemáticas que podamos encontrar. ¿Cuándo deliberar? Bueno, cuando podamos o cuando nos encontremos con este tipo de procesos, ¿no? En donde las muestras que son recolectadas tienen ciertas características que ponen en riesgo su integridad y por lo tanto el resultado, pues habrá que detenernos a deliberar, dialogar en equipos de trabajo y tomar decisiones éticas para poder mejorar estos procesos. Una propuesta deliberativa que les traigo aquí como parte de la charla es justamente basar este tipo de abordaje de observación en cuatro puntos fundamentales, ¿no? Conocer qué está sucediendo en nuestras áreas de laboratorio, saber a través de consultorías, de mapeos de procesos, qué áreas de calidad en la fase de la toma de muestra tenemos que revisar especialmente, documentarlas, tener indicadores que ustedes ya los tienen, saber cuáles son estos retos de mayor impacto en la parte técnica, pero que también impactan el proceso ético del paciente y la relación clínica entre el paciente y nosotros. Ya que tengamos identificado esto y documentado, hacer este proceso de valoración o de estimación, es decir, dialogar en estos grupos de deliberación cuáles son entonces los puntos críticos que habrá que abordar de manera prioritaria y desarrollar entonces, actuar o desarrollar sobre ellos para poder hacer procesos de mejora continua, de cambios en los procedimientos o de atención que se requiera para mejorar la experiencia con nuestros pacientes. Y obviamente, pues con las muestras biológicas. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo pinta esto? Bueno, creo que va a ser un reto importante. Sabemos que tenemos un incremento de pacientes crónicos, que cada vez la toma de muestra en los laboratorios se vuelve más
retadora por el tema de la experiencia del paciente, la seguridad, el manejo del paciente con accesos venosos difíciles. La demanda se sigue incrementando, hay mucha gestión de calidad, sigue enfocada, sigue siendo la parte analítica y posanalítica. Todavía en algunos lugares del mundo existen procedimientos poco estandarizados en cuanto a la toma de muestra y empiezan a aparecer otras tecnologías, ¿no? Como el uso de la inteligencia artificial que nos intenta ayudar en estos procedimientos. Sin embargo, creo que todo sigue siendo todavía demasiado humano en la parte de la toma de muestra, afortunada y desafortunadamente, y ahí es donde tenemos que enfocarnos para desarrollar justamente estos proyectos de mejora continua. El proceso de extracción de sangre, para ir cerrando esta charla, es justamente esto de manera resumida, ¿no? Preparación de suministros, la recolección de la muestra, el transporte, la manipulación, etcétera. Entonces, tiene que estar siempre vigilado justamente desde esta perspectiva. En Becton Dickinson tenemos algunas herramientas que incluso algunos de ustedes las han podido ya ver implementadas en sus tomas de muestra, en donde hacemos una observación completa del proceso, donde identificamos cuáles son estos indicadores en la toma de muestra de sangre, de orina, de gasometrías, para poder ayudar en estos puntos críticos y proponer algunas mejoras que van desde el entrenamiento, algún tipo de cambio de uso de dispositivos, etcétera, hasta incluso la optimización de recursos para esta toma de muestra. Y pues de ahí pueden salir justamente, ¿no? Estos objetivos que nos puedan ayudar desde una perspectiva bioética a mejorar la experiencia del paciente, la satisfacción, aumentar la calidad de la integridad de las muestras y obviamente optimizar incluso el uso de los dispositivos médicos. Finalmente, quisiera dejar esta pregunta abierta, ¿no? ¿Quién sería entonces él o los responsables, ¿no? De estos hallazgos, de esta evidencia, de la interacción entre paciente y químico clínico o tomador de muestras? Y pues definitivamente creo que justo la responsabilidad está en todos los que estamos alrededor de estos procedimientos de manejo de muestras, de toma de muestras y de la medicina del laboratorio que afortunadamente nos ha unido en este tipo de grupos de trabajo y de experiencias. Creo que el futuro, pues, de la bioética en el área de la medicina de laboratorio será, pues, seguirla implementando, seguirla conociendo y desarrollar este tipo de foros para poder discutir sobre ella y poderla traer a la charla en estos grupos de trabajo. Yo con esto concluiría mi presentación. Les agradezco mucho el tiempo. Espero que esto sea pues de interés para ustedes y no sé si haya alguna pregunta, em, algún comentario. Estoy a la disposición. Muchísimas gracias, José Antonio. Por favor, levantar su manita visual para poder identificar quién tiene una pregunta. Yo solo te comentaría que pues la asistencia que llegó a ser de 73 personas a esta charla, pues es un reflejo del interés que esta disciplina despierta entre las personas del sector de diagnóstico. Entonces, creemos que es de suma relevancia. Y bueno, pues está abierto el micrófono para preguntas, comentarios. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Berta, adelante y Gabriela, hola ahí después, por favor. Muchas gracias, Químico. La verdad es que es un tema muy, muy de actualidad, muy importante, y creo que a todos esto nos lleva pues a plantearnos a veces dilemas éticos, ¿no? En los cuales nos encontramos. Creo que muy bien fundamentados todo este recorrido de la bioética. Y pues nada, felicitarlo nada más, muy interesante. Creo que de aquí surgen también o surgirán más inquietudes. Y bueno, me gustaría también darle la palabra a Química Gabriela Olay. Adelante, por favor. Gracias, Química Berta. Muchas gracias por sus palabras. Sí, adelante, Química Sí, Gaby. gracias. Excelente ponencia, de verdad que sí nos falta mucho hablar de esto y es tan importante. No tengo preguntas, sino un comentario. Esto se ha vuelto tan importante que hoy en día ya la 15.189 versión 2022 ya habla de que tenemos que tener firmados formatos de confidencialidad, de ética, justamente por el respeto que debemos al paciente. Entonces creo que va muy de la mano con lo que usted expuso el día de hoy y solo eso sería mi comentario. Muchísimas gracias y excelente ponencia, Químico. Gracias, Química Gaby. Y fíjense que
Hay mucho por hacer y la verdad es que yo no quiero dejar de pasar esta oportunidad de estar con todos ustedes porque sin ser exagerado, sé que en este grupo de trabajo está gente que está cambiando la salud en el país. Hay un proyecto que estamos comenzando a desarrollar para poder tener indicadores, por ejemplo, en la relación clínica entre el paciente y el flebotomista. Yo quisiera comentarlo para tal vez después retomarlo y poder hacer algo de manera ya como una investigación a nivel nacional. eh, Tener justamente un cuestionario en donde nos permita entender cómo está siendo la percepción del paciente y de su flebotomista, con esto poder desarrollar este tipo de mejoras, ¿no? De tener un indicador que nos diga, el paciente se siente escuchado, atendido, seguro, en confianza, para poder entonces incrementar justamente la satisfacción en él, pero también esta relación de cuidar su vulnerabilidad, ¿no? De que el paciente no sienta que está siendo solamente puncionado para poder obtener sangre y listo, se va usted a su casa, ¿no? Sino realmente esta comunicación, ojalá más adelante haya oportunidad de platicarles más sobre este proyecto y de poder hacer algo a nivel nacional con todos ustedes, sería fantástico. Gracias por la apertura. Muchas gracias, Químico. Si no hay más preguntas o comentarios, agradecemos. Memo, yo. Yo quisiera Adelante, comentar, Eduardo, por favor, y luego hola, Gaspar. gracias. Gracias, Toño, por la plática. Yo creo que tocaste un tema medular porque la bioética en nuestra carrera es fundamental. Vamos, es la razón de ser de nuestro trabajo. No Ujú. podemos omitir nada de lo que dijiste y acerca de nuestra relación con otro humano. Pero Así es, fíjate doctor. que has puesto el dedo en la llaga y todavía hace falta mucho camino por recorrer. La simple toma de muestras en el ámbito técnico ha sido olvidada por las organizaciones formadoras de técnicos, o sea, nuestros colegios, universidades, no toman en cuenta la formación de gente adecuada técnicamente. Tú sabes que la toma de sangre la hacemos de manera prácticamente al ahí se va, ¿no? Préstame tu brazo y te presto el mío, y así aprendimos. Entonces yo pienso que la parte importante de todo esto es, primero, saber hacerlo, pero después la Ujú. interacción es fundamental con quien atendemos. Yo siempre he dicho que nosotros decimos, voy a ver a mi contador, voy a ver a mi médico, voy a ver a mi sastre, pero nunca decimos voy a ver a mi químico, ¿sí? Porque Cierto. ya damos por hecho, el químico no está para atendernos, el químico está para picarnos y hacernos sufrir, ¿sí? Entonces yo creo que cuando realmente justipreciemos nuestra labor de interacción con el paciente, nos vamos a justipreciar nosotros mismos. Gracias por este esfuerzo que estás haciendo y tratemos nosotros, quienes damos clases o tenemos contacto con las instituciones de enseñanza superior, poner mucho énfasis en lo que nos has dicho esta tarde. Muchas gracias, Toño. A usted, doctor Eduardo, y sí, totalmente de acuerdo. Creo que necesitamos esta interacción, ¿no? Desde una perspectiva humanista hacia la atención al paciente. Sé que a veces es un reto porque tenemos que hacer un proceso eficiente, pero también en cuanto a la eficiencia, creo que el valor de la atención tendría que estar un escaloncito arriba de la eficiencia, no solamente. De acuerdo, gracias, doctor Eduardo. Con Hasta gusto. luego, Toño. Nos vemos en Hasta Puebla. luego, doctor. Gracias, sí. Hasta luego. Bueno, aquí reiterando, yo creo que este enfoque de humanismo es bien importante, no lo podemos perder de vista. Y también este enfoque en la seguridad del paciente químico, yo creo que es bien importante también no perderlo de vista. Y De bueno, acuerdo. una pregunta, químico, hay muchas veces la inquietud en el tema de la fase preanalítica. Nosotros, bueno, llega un paciente, se identifica, nos da su nombre, le hacemos una toma de muestra y de repente ha surgido por ahí la inquietud. ¿Realmente, químico, esa persona tendría que mostrarnos su INE o su identificación para nosotros cerciorarnos de que es
la muestra corresponde a esa persona. No sé en ese sentido si tenga algún comentario. Bueno, hay muchas preguntas, pero creo que esta es algo que en algún momento todos nos hemos planteado y que bueno, está como como un asunto, ¿no? Ahí que creo que vale la pena comentar. Sí, fíjese que sería lo ideal incluso por la cuestión justamente de la relación muestra-paciente, porque lo idóneo sería que si desidentificamos, por ejemplo, si después decidimos desidentificar esa muestra y hacer investigación, tendríamos que estar seguros, por ejemplo, que el paciente sea él el que se identificó y que está relacionado a su muestra. Lo ideal sería así, identificarlo a través de algo así. Recordemos que también cada laboratorio, ¿no? Decide justamente cuántas, mínimamente dos procesos de identificación, fecha de nacimiento y nombre, pero hay quienes incluso agregan un tercero o verifican este tercero con otro dato como el de, no sé si leer otra vez el nombre, pedirle el nombre al paciente, pero sí sería muy importante tener esta identificación a través de algo que portara el paciente para poder corroborar su identidad. Sí. Y por aquí nos comentan en el chat el químico Gaspar. Nos decía, veo, perdón, en cuanto a la temperatura del almacenamiento y transporte de los tubos para toma de muestra, ¿qué medidas son sugeridas a los distribuidores? La etiqueta de la conservación tiene una indicación, pero ¿cómo se concientiza el intermediario? Nosotros desde BD sí hacemos un hincapié en los distribuidores en cuanto a respetar justamente la temperatura de transporte de los tubos, porque sí es cierto que hemos tenido reportes de calidad en zonas donde la temperatura es muy elevada y los tubos incluso digamos, se compactan o se cierra el tubo por el vacío, por el calor que hay. Entonces sí es súper importante. Nosotros se lo pedimos al distribuidor. Lo ideal sería que el distribuidor siempre mantuviera justamente la temperatura de transporte de estos tubos, porque sí puede también incluso alterar el vacío del tubo para cuando ustedes lo utilizan en la toma de muestra. Pero sí lo tenemos en cuenta eso también. Ujú. Muchas gracias, Químico. Pues no sé Sí, si haya por ahí alguna otra pregunta. Creo que en el chat. Ah, bueno, sí, aquí hay otra dice, ¿será sí. posible acceder a la plática en forma de PDF? Sí, yo se la puedo, si quiere, se la comparto, Química Berta, a usted por PDF y usted me apoyaría para compartirla. ¿Cómo no? Sí, Claro, sí, con mucho claro que gusto. sí, yo se la envío. Y hay una pregunta más en el chat de Gaspar Guzmán. Dice, Ajá, en cuanto a la temperatura. Ah, ya, perfecto. sí, Ya está. justo, de acuerdo. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, gracias, licenciado Maínez, gracias, Al Química Berta, y a contrario, todos por gracias estar a ti. aquí. Con mucho gusto. Al contrario, muchísimas gracias por tan excelente plática. La verdad es que la bioética creo que es algo que tenemos que tener ahí muy presente en el panorama. Gracias a todos los participantes. Creo que nos llevamos una excelente reflexión para poner en práctica en nuestros laboratorios y pues ejercer nuestra labor con ética, con eficiencia. Ah, creo que hay una participación del químico Víctor Arrioja. Adelante, químico. Hola, buenas tardes a todos. Esta me recuerda que en alguna ocasión, Químico, ustedes promovieron las certificaciones en cuestión de flebotomía. ¿Aún siguen promoviendo o respaldando ese tipo de actividad? ¿Sí, sí me escuchan? Sí, Víctor, te Ah, escucho bien. Creo que más bien por ahí como que se congeló, me da la impresión un poquito la imagen ahí del ah, químico. sí, ¿verdad? Ya quedó estático. Sí, químico, no sé si nos escucha. Parece que salió. Creo que ya no. Bueno, Sí, como que Bueno, se. es más, creo que ya. Ah, no, por aquí está. ahí está. Antonio. Ah, aquí está. Perdón, me quedé, ya regresé, gracias, perdón, discúlpeme, Químico, ¿me Sí, podría repetir su pregunta, sí, perdón? esto me recuerda que también en alguna ocasión, bueno, en el pasado, ustedes como empresa promovieron los entrenamientos o programas de certificación para flebotomistas. ¿Aún lo siguen respaldando? ¿Siguen haciéndolo? Y fíjese, es una muy buena pregunta, Químico Víctor, porque ha habido como
muchos grupos, ¿no? Que han estado haciendo cursos, certificación. Le cuento que hemos, desde BD, yo he estado tratando de desarrollar un proceso justamente lo más transparente, ético, profesional posible. Apenas estamos logrando llegar a este grupo de certificación. Eh, Puedo compartirles aquí a todos ustedes que justamente hemos podido lograr ya el acercamiento con CLSI como el estándar que nos va a dar este soporte para esta certificación de flebotomista. De igual manera con la Secretaría de Educación Pública por ser un proceso de aprendizaje educativo y estamos ya muy cerca de este proceso de certificación de flebotomistas. Incluso hemos podido integrar a la UNAM también, a la Facultad de Química de la UNAM, como parte de este grupo de trabajo. Y yo esperaría tener antes del fin de año ya una noticia con ustedes. Créanme, y me gustaría que ustedes sean de los primeros en conocer este proceso. El proceso va a estar abierto, incluso creo que sería bueno platicarlo después porque va a requerir como centros de sede para poder hacer este tipo de proceso de certificación y creo que Comet sería un excelente aliado para este proyecto. Oh, pues excelente, nosotros Sí, estamos es, totalmente apuntados para poder pues ser tomados en cuenta. La verdad que nos gustaría, ¿verdad, Químico Víctor, poder tener sí, esta... claro. Incluso continuando el comentario que hizo Eduardo Aguirre, esto se ha descuidado desde las universidades. Entonces, Sí, ojalá y esta propuesta de ustedes incluyera, no sé, una actividad de alguna forma en los últimos años de entrenamiento de los nuevos químicos. Porque tiene razón, aprendemos porque hay una aguja y hay alguien que se pone de valiente y nada sí, más. Pero no se descuida todas las condiciones que a veces se tienen que tener sobre la selección de la aguja, la selección del material, posteriormente cómo agitarlo, todo eso que ya conocemos de preanalítico. Entonces, ojalá y ese proyecto tuviera algo indicativo hacia las universidades, que ahí es donde, por ejemplo, el grupo de Comet podría participar, hacer como una especie de networking, ¿no? O sea, sí, si los laboratorios, los que sean, Comet y los demás, cuentan ya con la condición de poder acercarse a sus universidades locales, no necesariamente tendría que ser BD, sino BD respaldaría a quienes podamos aprobar, por llamar de alguna hacer manera, ese. y de esa Ujú. manera ser extensivo como una red para ahora atender las universidades, ¿no? Eso De sería acuerdo. fabuloso. Químico Víctor, le voy a tomar la palabra y créame que con esto, si lo formalizamos, sería un éxito porque en realidad nos ayudaría a tener como estos brazos, ¿no? Para llegar a más universidades. Hoy, siendo honestos, esto lo hacemos con la UNAM, con el Instituto Nacional Politécnico, con la UAP y con la Universidad de Chihuahua, pero sería difícil, sería maravilloso poder llegar a más universidades. En realidad a nosotros nos es complejo por la cantidad de universidades del país, pero si lo pudiéramos desarrollar estratégicamente así con Comet sería excelente. Yo esto me lo apunto y verá que me lo llevo para que lo podamos platicar nuevamente, ¿sí? Cuenta con nosotros, Gracias. José Antonio. Aquí estamos para cualquier iniciativa que vaya, que redunde en beneficio de la salud de los mexicanos, del funcionamiento de la profesionalización de nuestro sector. Comet siempre está abierto a firmar convenios de colaboración, a participar en pruebas piloto de todo tipo. Y estamos a sus Excelente. órdenes como siempre. Voy a detener ahora la grabación.